Hola para todos. Hemos llegado a nuestra porción semanal de la paracha. En esta ocasión nos toca la paracha Kitiser, que significa cuando salga. Así que vamos a hacer la bendición y el agradecimiento al Creador por permitirnos estudiar su palabra. Y esta porción la vamos a hacer por las naciones de la tierra, por la paz de las naciones de la tierra. Esas son nuestras intenciones al leer esta porción semanal. Y decimos, bendito tu Dios, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó acerca de su palabra. Y haz agradar, por favor, Dios, nuestro Dios, las palabras de tu Torah en nuestras bocas y en la boca de todo tu pueblo. Que seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, conocedores de tu nombre y estudiosos de tus palabras. Bendito tu Dios que enseña Torah a su pueblo. Tenemos la porción semanal y en esta ocasión tenemos a Kitiser, una porción que está dentro del libro de Devarim. Y tiene 4 capítulos y medio. Esta porción, 110 versículos tiene. Así que esta porción trae una gran enseñanza en estos días que estamos atravesando por lo que es el mes de Elul, la preparación para la fiesta solemne. Nos está hablando aquí de cuando salga. Entonces, esta paracha se caracteriza por tener muchos misbos, muchos temas, y los misbos que tiene es la paracha, la porción de esta semana es la que tiene más misbos, más mandamiento, porque tiene 74. Entre los temas que trata está la mujer cautiva, el derecho de la primogenitura, el hijo desobediente que regresa, los extraviados, el envío del nido, la barranda del tejado, problemas de relaciones con la cohabitación, la santidad del campamento, intereses, el divorcio, el secuestro, deudores, deudatorios, empleados del liberato, hacer comercio honesto y por último recordar lo que nos hizo Amalek en la salida del pueblo de Egipto. Así que esta porción tiene mucho de qué hablar. Así que a modo de introducción, mencionados los temas que tiene, que podríamos decir, si los desglosamos serían 31, ¿entiendes? 31 temas que se trata en esta porción, no, son más, son 36 con Amalek. Y a modo de introducción nos habla acerca de la historia durante la guerra y el hombre lo ha degradado el género humano en su maltrato a los cautivos con la guerra, las mujeres de los enemigos en manos de los soldados, casi invariablemente en todos los tiempos, ha sido un objeto de violación y humillación, el remordimiento de conciencia en el mundo de las escrituras no es así. Y nos habla de este cautiverio de las mujeres, de más indeseables enemigos, de las batallas que atraviesan, el ser vencedor, que no te da el derecho de humillarla. Y nos dice también que aquel que tome una mujer a raíz de sus impulsos y deseos, debido a la gran belleza de ella, con el tiempo acabará odiándola. Habla de los hijos rebeldes, de los pleito y discordia, trayendo como resultado hijos que no escuchan ni a su padre ni a su madre. ¿Entiendes? Porque habla acerca de la educación de los hijos y las enseñanzas del precepto y obediencia. ¿Entiendes?
y nos habla de que una acción buena va a traer una acción buena, una acción mala va a traer una acción mala. De esto nos habla. Entonces, si nos vamos un poquito al Zohar, al secreto, vamos a ver lo que nos dice el Zohar en este caso, que nos advierte de no ver las escrituras como una antología de relatos interesantes. Así que cada vez, cada palabra de la Biblia es la palabra del Creador, que está destinada a todo el mundo, para toda la época. ¿Entiendes? Así que es muy importante tener esto en cuenta. Y cuando inicia esta porción diciendo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, aquí nos habla acerca de los sucesos cuando un hombre va a la guerra, que ve a una mujer hermosa entre los enemigos y se enamora de ella. Así que alrededor del mundo, los soldados se están preparando para luchar contra sus enemigos, pero no solo nos enfrentamos con nada similar a la situación que nos habla las escrituras o describe. Así que tiene que ver con nosotros, con este sorpresivo inicio de Quítese dentro del mes de Elul. ¿Entiende? Cada palabra, cada letra que tiene las escrituras se relacionan universalmente con todo. Pero la guerra que nosotros estamos enfrentando cuando vamos a trabajar en la mañana y regresamos a casa en la noche, cuando vemos televisión, un rato antes de irnos a dormir, ¿quién está en esa guerra y contra quién? Yo lo diría que estamos hablando de esta guerra interna, esta guerra de conciencia, que lo podríamos llamar una guerra fría con nosotros mismos, por decirlo así. Así que en este capítulo es nuestra batalla constante con ese lado negativo, con el Satán, con esa inclinación a armar, como nosotros lo queramos llamar. Y las escrituras nos está refiriendo a esa guerra física en un nivel del del secreto, sino a esa batalla espiritual que nosotros estamos atravesando y combatiendo cada día. El problema que nosotros enfrentamos es que la mayoría de nosotros ni siquiera estamos conscientes de esta guerra que está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Entiendes? Y muy pocos, ¿entiendes? Nos dedicamos al estudio de estas leyes espirituales. Sentimos verdaderamente que estamos luchando una batalla de día y de noche contra el lado negativo, sobre todo aquellos que están más dedicados, porque es como que tuviéramos dos grupos, por decirlo así. Un grupo que está más dedicado a estudiar las leyes espirituales y otro no. Entonces, los que están más dedicados a conocer todas estas leyes están sosteniendo como esta lucha con este lado negativo. Así que tenemos que deshacernos de toda esta ceguera y reconocer que estamos en una guerra. El objetivo de esta guerra personal o de nuestra guerra personal es reemplazar la oscuridad por luz. Así que en nuestra vida cotidiana nosotros experimentamos oscuridad como resultado de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y podríamos decir que de encarnaciones pasadas. Una oscuridad que cada día se va haciendo un poquito más fuerte. Y los sabios nos enseñan que solo con la ayuda de la luz del Creador es que vamos a poder tener esperanza de eliminar esa oscuridad. Así que debemos de prepararnos para todo esto. Tendríamos que saber qué clase de guerra nosotros estamos atravesando, si es una guerra terrestre, marítima, o si son todas a la vez. Cada quien sabe la guerra que está viviendo dentro de sí mismo. Así que después de hacernos estas preguntas, ¿entiendes? ¿Con cuántos soldados estamos peleando? Que como una planificación, una preparación sucesivamente de todo, por lo cual se va a necesitar mucha información para tener una preparación adecuadamente.
Así que mientras se va recopilando esta información y se prepara el plan, el ejército, ¿verdad? O la persona debe de prepararse, los soldados deben de estar entrenados a un máximo nivel, y todos estos elementos no estén, deben de estar consolidados, porque si no lo están, no es bueno enfrentar al enemigo y vencerlo. Así que la mayor arma en el arsenal de nuestro oponente es su capacidad de mimar o como de tranquilizar nuestra disposición al luchar. Es decir, que si nuestro oponente puede convencernos de que nosotros no necesitamos la luz, entonces él gana la guerra automáticamente. Pero si nosotros estamos listos y dispuestos a combatir, la luz del creador siempre será más fuerte que la oscuridad. O sea, que en una sala que está completamente a oscura, aún la luz de un cerillo más pequeño puede destruir la oscuridad, para que podamos ver qué tan poderosa es esta luz. Así que no tenemos que enfrentar problemas cada momento de nuestras vidas. Y este mundo puede ser un lugar mucho mejor que el mundo acerca de todo lo que nosotros podemos aprender, ¿entiendes? Acerca de todo lo que nosotros podemos implementar en nuestras vidas. Así que cuando comenzamos a creer que la mejor manera posible y la más importante es que podemos hacer de este mundo una realidad donde tenemos oportunidades de obtener la victoria en esta guerra espiritual, por decirlo así. Así que una vez que comenzamos a reconocer que estamos en guerra, nuestro siguiente paso es trabajar hacia esa victoria. Exactamente es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo de introspección. Tenemos que admitir que necesitamos este trabajo para que lo podamos realizar. Así que durante este mes de Elul es donde se nos da esa oportunidad de hacer esa limpieza espiritual interna. Y se nos advierte que sin esta limpieza y preparación de la transformación espiritual, disminuye, o sea, si no hacemos esto, disminuye nuestra garantía en Roja Chana para tener un año lleno de bendiciones y de luz. ¿Entiendes? Así que necesitamos estar listos para poder prepararnos y enfrentar todo lo que nosotros necesitamos enfrentar. Así que el oponente siempre nos va a buscar la manera de distraernos, enviándonos toda clase de cosas que tal vez para nuestro deleite, pero no son adecuadas para nosotros. Nos va a poner diferentes trajes, ¿verdad? Para probarnos, que tampoco son adecuados para nosotros. Así que, en resumen, el oponente nos va a impulsar a perder nuestro tiempo en cosas que no nos corresponden hacer o tener. Entonces, si nos distraemos y terminamos drenándonos espiritualmente y no tenemos nada de qué defendernos en nuestro cuerpo ni en nuestra alma, si nos drena todas esas cosas de distracciones, no vamos a tener esa fuerza necesaria. Así que cuando salimos a divertirnos, debemos de volver a casa de nuevo solo para buscar otro lugar o un lugar para divertirnos la noche siguiente o en la semana que entra para pasar un buen rato. Y la respuesta es que no estamos experimentando la realización verdadera que debería de permanecer con nosotros durante nuestras vidas. Entonces, tenemos un sistema que atrapa al ladrón y recobra la luz que el Satán nos ha robado. Y ese sistema se llama Techubá, regresar a nuestro pasado, observar nuestros errores, arrepentirnos sinceramente y reprogramar nuestro futuro. Así que este aspecto de arrepentimiento de manera sincera es acudir a aquella persona que también hemos lastimado, en caso de que podamos hacerlo. De lo contrario, podemos meditar en ello en nuestra mente y eliminar las barreras que hemos creado entre ellos y nosotros. Así que
este sistema de Techuvá es lo que nosotros podemos decir que es reestructurarse como la Hey, es regresar a la Hey. ¿Entiendes? Entonces, cada hombre está compuesto de todos los mundos e incluso si solo tiene Nefe de así ya, por decirlo así, del primer mundo de la acción, aún es capaz de adquirir todo cuando endereza su costumbre y sus caminos. Así que es importante hacer techubá, esta techubá que nos da el mes de luz a fin de prepararnos para esa energía que se nos va a depositar en Roja Chana, ¿entiendes? Así que debemos de tratar de llegar vestido lo mejor posible a Roja Chana y no vestido con atuendos negativos que no nos hemos quitado y que le van a dar al ladrón la oportunidad que nos robe el traje que a nosotros nos corresponde, ese traje de luz. ¿Por qué? Porque si no estamos debidamente preparados, no lo vamos a poder hacer o realizar. Así que esta porción de esta semana que empieza diciendo, cuando salga a la guerra contra tus enemigos y Dios tu Señor lo entregue en tus manos y lo haga cautivo. ¿Entiendes? Es ese salir a la guerra con la batalla de cada persona, con su propia inclinación a armar. ¿Entiendes? Porque tenemos garantizado que serán entregados en nuestras manos. ¿Entiendes? En esta inclinación al mal muchas veces va a tratar de persuadir a la persona que se ha vuelto un sadí y puede gobernar sobre Dios mediante sus plegarias y que puede gobernar y lo puede hacer cautivo. Así que la persona tiene que vencer su inclinación al mal, utilizando la misma cosa con la cual intentan vencerlo, a saber, la arrogancia. Así que cuando la persona es orgullosa, Dios nos dice, yo y ella no podemos habitar en el mismo mundo. En su lugar es necesario practicar la humildad. Lo vamos a derrotar con su lado contrario y responder a la mala inclinación. Así que es posible que pueda gobernar cuando soy orgulloso y Dios no reside conmigo. No sería posible yo gobernar. Necesito entonces practicar la humildad. Salir cuando habla de dedicarse a los negocios, como le tiene que ver con la tribu de Zabulón, que dice, regocíjate, Zabulón, en tu salir. ¿Entiendes? Cuando salga, esto hace referencia a los negocios, al ámbito de los negocios en un campo de batalla, en el cual la persona debe de luchar en contra de su mala inclinación para mantener su honestidad e integridad. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque va a la guerra contra tus enemigos. Ese es el momento en donde las fuerzas del mal quedan atrapadas o han atrapado la chispa de santidad. Así que la misión del hombre es recolectar la chispa y elevarla hasta su nivel original. Mediante él toma y daca, ser honesto en su negocio y así sucesivamente está tomando toda esa chispa en los objetos que vende o que hace negocio y lo da a un nivel mucho más elevado. ¿Por qué? Porque está trabajando con honestidad. Así que el Señor lo entrega en tus manos, va a representar la fe. Sus manos son esa fe, como lo habla Éxodo 17:12. La persona lleva a cabo sus negocios con fidelidad y honestidad, extrae y eleva la chispa de santidad hundida en el lado del mal. Así que cuando lo haga cautivo, hace referencia a cuando nos toman cautivo para llevar, si al llevar a cabo los negocios, nosotros unimos nuestros pensamientos con la Torá o con las escrituras o con lo que el Señor ya nos ha dicho, vamos a poder ganar. Entonces, hay cosas que proceden en un orden apropiado en la vida de la persona y otras que se oponen a esa voluntad. Así que hay cosas que se van a contradecir a medida que nosotros nos desarrollamos. Así que cuando salga la guerra, cuando las cosas se opongan a tu voluntad y no sucedan de acuerdo a lo planificado,
Dios no va, lo va a entregar en tus manos. Tenemos que tener esta confianza de estas palabras. Dios ayudará a que nuestras vidas se desarrolle de una manera apropiada y ordenada, siempre y cuando los haga cautivos, atraiga la divinidad y te una constantemente hacia ella con tus pensamientos. Cuando llegue a reconocer que todo proviene de Dios, incluso aquellas cosas que parecen oponerse a ti, y tú anules tus deseos ante Dios, entonces Dios eliminará las cosas que se oponen a tu voluntad y a tu vida. Se van a desarrollar con suavidad. Esto es algo muy interesante, porque anular nuestros deseos ante Dios nos lleva a alcanzar ciertos méritos, ¿verdad? Y todas las cosas van a ser mucho más fácil en nuestras vidas, se van a hacer mucho mejor. También nos habla del primogénito que recibe la doble porción de la herencia, debido a que la fuerza de su nacimiento fortalece todo los subsiguientes nacimientos en virtud del nacimiento de él. Así que, ¿por qué? Porque ya sabemos que los padres son fértiles, ¿entiendes? Y esto te caracteriza por una doble porción. Nos habla de la alabanza a Dios y pedidos por el futuro. Así que como el primogénito demuestra la fertilidad de sus padres, las plegarias corroboran su propia eficacia. Así que la primera vez en que la persona ora por algo, hasta que es respondida, no sabe si su plegaria darán fruto, sí o no. Una vez que perciba que sus plegarias son respondidas, va a continuar orando. Así que nos habla también en referencia a encontrar el buey perdido de otra persona. Aquel que pone sus ojos en el objeto perdido de otro con la intención de retornarlo, va a traer sobre sí la visión de Dios, va a traer la providencia divina. Aquel que no mira el objeto perdido de otra persona con el deseo de devolverlo, ¿entiende? Entonces la providencia divina se aleja de él. Así que cuando el niño está en el vientre de su madre, se le enseña desde el vientre todas las escrituras y se le muestra todo lo que debe lograr en este mundo. Pero cuando el niño nace, se olvida todo lo que ha aprendido. Así que cada persona ha olvidado o perdido el conocimiento de su misión aquí en la tierra, aquí en esta vida, y debe dedicarse a recordarlo. La persona debe estar en constante búsqueda de recuperar lo que ha perdido. ¿Entiendes? Así que en este caso, si encuentra un sadí, el sadí debería de entregárselo. Muchas veces no se lo entrega inmediatamente y en su lugar le hará unas pruebas para ver si es sincera su deseo por la santidad y su cercanía hacia Dios. Así que cuando una persona peca y pierde sus chispas de santidad, los sadí están siempre buscando esa chispa para hacerla retornar a su ámbito apropiado. Así que mientras el dueño no haya perdido la esperanza de encontrar el objeto perdido, aquel que lo encuentre debe de retornarlo. Si el dueño ha perdido la esperanza de este objeto perdido, puede ser guardado. ¿Entiendes? Así que devolver un objeto perdido también implica hacer que retorne a Dios las almas perdidas. Mientras las almas extraviadas no hayan perdido la esperanza, deben de tener una relación con Dios y deben de continuar o continuarán siendo propiedad de su dueño. Y la persona debe de tratar de acercarla. Si piensa que está demasiado alejado de Dios y abandonan las esperanzas para retornar a él, entonces son retiradas las propiedades de su dueño. El hombre representa la Torah, la mujer representa las plegarias, hablando. No vestirá la mujer traje de hombre, ni vestirá el hombre ropa de mujer, porque todo aquel que hace esto es abominación para Dios, tu Señor. Entonces, la mujer que representa la plegaria, al igual que la mujer que conceptualmente pide por sus necesidades, las personas que oran delante de Dios no deben demandar que las cosas sucedan como ellos quieren,
sino pedir la ayuda de Dios solamente. Sin embargo, cuando se trata del estudio de las escrituras, debe de actuar con fuerza. ¿Por qué? Porque ella contiene las mismas letras que hombre, que es Geber, demandando alcanzar sus objetivos. La persona no debe cambiar las ropas, no debe ser demandante en las plegarias ni encarar sus estudios de una manera sumisa, debe de tener fuerza, ¿entiendes? Para poder lograrlo. Así que el hombre representa la verdad y la comprensión, la mujer representa la fe y la capacidad de saber cuándo no se debe profundizar en las cosas que están más allá de los parámetros de nuestro intelecto. La persona debe de tener cuidado y nunca intercambiar su ropa. Es decir, cambiar de la vestimenta de la verdad a una vestimenta de mentira o a una falsa fe o idolatría. Debemos tener cuidado y no confiar en la fe cuando algo puede ser comprendido en búsqueda de la verdad. Pero al mismo tiempo se debe de tener cuidado y no tratar de comprender aquello que está más allá de uno. ¿Entiendes? Y de esto se trata con intercambiar las ropas. El hombre representa la verdad, la mujer representa la fe. Antes de comer del árbol del conocimiento, Adán y Eva no estaban vestidos. Esto significa que la verdad de Dios estaba claramente manifestada. Sin embargo, después que ellos comieron del pecado, ¿entiendes? Del pecado, no del árbol, cometieron pecado. El otro lado pudo aferrar la verdad y a la fe y utilizarla de manera engañosa. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos vestimenta para filtrar la verdad y la fe para reconocerla. Reconocer lo que es verdad y lo que es mentira. Así que nuestra tarea se hace un poquito dificultosa por el hecho de que el otro lado se nutre de esa ropa, vistiendo las cosas para hacer que lo falso parezca verdadero. La ropa del hombre proviene de la vestimenta de la verdad y la de la mujer proviene de la vestimenta de la fe. Así que Adán y Eva no llevaban ropa alguna, pues la verdad, el conocimiento de Dios y la fe en Dios era una sola cosa. La prohibición de utilizar ropa del género opuesto significa que nunca debemos de intercambiar la verdadera fe por una fe falsa. El comentarista Rashi explica que intercambiar la vestimenta lleva a la inmoralidad, esa inmoralidad que surge de los argumentos convincentes del otro lado, tentándonos a intercambiar la verdad por la mentira. La ropa representa la comprensión de la divinidad. La prohibición de utilizar vestimenta del género opuesto sugiere que la persona no debe profundizar en los misterios y en las enseñanzas que se encuentran más allá de su comprensión. Así que aquel que posee un gran intelecto no debe contentarse con utilizar la vestimenta de aquellos que tienen un intelecto menor, sino que deben servir a Dios desde su nivel mucho más elevado. Es decir, cada quien debe de servirle al Creador desde el nivel en el cual se encuentra. ¿Entiendes? Y el siguiente versículo nos habla de los nidos, ¿entiende? De pájaro, que hace referencia al exilio de la presencia divina. Así que la presencia de Dios está oculta en el exilio y las fuerzas del mal parecen tener el control. Sin embargo, un nivel oculto de divinidad continúa sustentando todas las cosas. Incluso las fuerzas del mal son sustentadas por esto. Aquel que encuentra algún nido de pájaro, aquel que siente que ha llegado a la presencia divina en este exilio y reconoce la existencia revelada de la divinidad y retorna al dominio de Dios, entonces puede soltar a la madre, es decir, lo que representa la presencia de Dios oculta que impregna la creación. Debemos de reconocer que el dominio de Dios está en todas partes y Él es alguien que tiene a Dios, aunque no lo experimente de una manera abierta. Así que reconociendo que Dios está verdaderamente en control de todas las cosas, podrán retener entonces a los polluelos, podrán elevar las almas perdidas que han demostrado
que las fuerzas del mal no tienen ningún poder real. Así que cuando se encuentre delante de ti, no que ya es tuyo o que está en tu posesión. El árbol hace referencia al árbol del conocimiento. Los polluelos y los huevos hacen referencia a la Torá y lo mismo. Aquel que habita en este mundo sin servirle a Dios, aún no ha aclarado ni purificado su porción de dar, su conciencia de Dios. Sin embargo, la Torá y la misma lo están esperando y pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la madre que está echada sobre los polluelos y los huevos simboliza los intelectos trascendentales que están asociados con Vina, que es conocido Ima, que significa madre. Estos intelectos trascienden o trascendentes se encuentran en la Torá y en los mismos. Al igual que todo lo que sucede a nuestro alrededor está más allá de nuestra comprensión de las personas comunes. Así que no temerás a la madre, no intentes comprender aquello que está más allá de tu capacidad. Toma solo lo que pueda, sea en el estudio de la Torá, sea en las plegarias de los mibón, en los demás, pero las personas que han trabajado y han alcanzado niveles en el servicio a Dios pueden tomar a la madre con los polluelos y los huevos. Así que su devoción más grande le va a permitir acceder a los intelectos trascendentales que se encuentran dentro de las escrituras, en los mismos y en las vidas diarias. Así que el honor y la gloria son conocidos como la madre de toda la vida. Génesis 3:20 nos habla de esto. Pues todo en la creación está enraizado en la gloria de Dios. Madre hace referencia al honor y polluelo hace referencia a las almas que están en este mundo. La Torá nos dice que debemos evitar el orgullo y no buscar el honor para nosotros. Así que si soltamos a la madre, si huimos del honor, entonces podremos tomar a los hijos, podremos proteger y nutrir nuestra alma, dado que muchas almas se han perdido debido a la búsqueda del honor y la búsqueda de la gloria. Así que te irá bien y prolongará tus días. Si el honor se presenta y nosotros se lo ofrecemos a Dios, merecemos una buena y larga vida. ¿Por qué? Porque es para Dios. Así que sabemos que la madre alude a Vina, entiende que es una de las sefiros superiores en los intelectos, y los polluelos y los huevos corresponden al mundo de las emociones, que es Seyalpin, las seis sefiros inferiores. Así que se nos prohíbe tomar a la madre, tratar de comprender aquello que es trascendental o trascendente, porque no tenemos esa capacidad. Lo que sí podemos hacer es tomar de estas 6 sefirot que están debajo. Cuando ya conocemos y dominamos estas 6 sefirot que están debajo, entonces podemos ir a un nivel superior. De eso no hablan. No vestirnos de la vestidura de otro, no tomar lo que todavía no estamos listos para comprensión. Así que tenemos que trabajar para alcanzar ese nivel de comprensión que está dentro de nuestras posibilidades. Debemos conocer nuestras limitaciones, utilizar nuestros poderes con plenitud. Y los polluelos y los huevos representan las almas que son débiles, que están alejadas de Dios debido a causa de sus pecados. La persona que desea acercarse a esas almas deberá de soltar a la madre, alejar los intelectos que llevaron a esas almas al mal sendero, y debe de enseñarle a comenzar de nuevo con un acercamiento físico, no como si sus días fuera la misma vieja cosa, sino como si cada día fuese una nueva creación, una nueva oportunidad. O sea, es decir, para acercarme a una persona que está desviada del camino, suelto este conocimiento elevado, por decirlo así, y empiezo a interactuar con las 6 sefirot de abajo. ¿Para qué? Para que ellos puedan irse acercando y que puedan ver que cada día es una nueva oportunidad, una nueva creación. Así que los polluelos y los huevos que representan esas almas que son débiles y requieren alimento y protección de las madres. Esas almas deben de ser protegidas en lugar de rechazadas. Y aquí hay esta es la misma de soltar a la madre.
¿Para qué? Para que las almas puedan madurar por sí mismas y encontrar su rectificación. Suelto a la madre, ¿para qué? Para yo misma madurar en mi proceso, ¿entiendes? Y poder ir rectificando. Soltará a la madre, pero podrás tomar a los hijos para ti. Aquí hay una intención. Los polluelos representan las almas perdidas que han descendido gracias a la degradación y la humillación del exilio y han caído en niveles deshonrosos. Así que mediante el arrepentimiento podemos ayudarla a restaurar su gloria y honor. La gloria de Dios la sustenta en todo momento. La gloria es la madre de toda la vida. Cuando la persona comienza a arrepentirse, no debe de tomar ninguna gloria y honor para sí misma, sino que deberá soltar esa gloria, deberá hacerla retornar a Dios, que es del lugar donde pertenece. Entonces va a poder llegar a las almas perdidas y elevarla en arrepentimiento. Cuando soltamos la gloria, cuando soltamos el honor para Dios, entonces Él nos va a dar esa capacidad para llegar a las almas perdidas y elevarla en arrepentimiento. Así que no se debe de buscar ni la gloria, ni siquiera con la intención al cumplir un mismo mandamiento. Así que cuando hablamos de la purificación del leproso, que se ve en Levítico, este proceso utilizaba 2 pájaros. Si uno de esos pájaros es un pájaro hembra madre, tomaba del nido cuando está sobre los polluelos y aquel que lo toma la gloria para sí. Así como es de esperarse que vuelva puro sin codicia el honor. No va a volver. Entonces, el nido del pájaro no hace referencia al exilio y también a las almas que están alejadas del Creador. La madre hace referencia a los pensamientos, a los polluelos, a los huevos, hace referencia a nuestras buenas acciones, a nuestras plegarias, a nuestro estudio de las escrituras. ¿Entiendes? Si la persona está en el exilio, si la persona ha pecado, si su mente se ha alejado de Dios y desea volver a realizar buenas acciones, no deberá prestarle atención a las confusiones, ¿entiendes? Ni a las dudas que van a venir sobre su mente. No deberá prestar atención alguna en esos pensamientos, sino que debe de continuar haciendo lo que se está tratando de hacer, así sea con la plegaria, con el estudio, con lo que él esté haciendo para acercarse. Y si los pensamientos continúan volviendo, deberá soltarlo, alejarlo una y otra vez hasta que esto no vuelva más, es decir, resistir y ellos huirán. Bien. Así que esto hace mucho para que nuestros días se prolonguen, que nos habla aquí también, hace referencia a la vida en el mundo que viene, que es eterno, ¿entiendes? Así que a través de los mismos que nosotros vamos realizando, vamos adquiriendo cierta recompensa. Así que esta mismo de soltar a la madre nos va a traer una larga vida. Obedecer a los padres también nos trae larga vida. Así que cuando se comete un acto inmoral, uno pierde todas las esperanzas de las promesas que están en las escrituras. Así que cada mandamiento tiene un enorme poder para protegernos, proteger a la persona y traer la abundancia y la bendición. Así que para cada una de las personas y cada una de las circunstancias, cada persona recibe una prueba diferente de acuerdo a cómo Dios percibe sus necesidades individuales y los beneficios que puede lograr a partir de dichas pruebas. Así que los pensamientos de Dios son muy profundos y hay cosas que no vamos a poder comprender en lo absoluto. ¿Entiendes? Se nos habla cuando edifique una casa nueva, harás un parapeto a tu techo. Aquí no dice que los techos de las casas viejas también requieren un parapeto para impedir que la gente se caiga. En énfasis, esto significa que la casa debe de ser utilizada para la renovación. Renovar sus paredes, la persona debe de dedicarse constantemente a renovar su compromiso con Hashem.
¿Para qué? Para tener éxito, para construir un parapleto en su techo, es decir, para su intelecto. Debe de tener cuidado y no ir más allá de sus limitaciones y capacidades. De otra manera, podría caer de allí. Así que esto no hace referencia a nuestra mente. Hacer ese parapleto alrededor de nuestra mente para protegerla de los malos pensamientos. Si no cuida tu mente, será culpable de traer delito. Delito de que de sangre a tu casa, pues terminará envenenando toda tu sangre con el mal que se está filtrando dentro de ti. Así que cuando edifica una casa nueva, se nos hace referencia a la roca fundacional de la cual se extrajo el mundo y sobre la cual se construyó el templo. Todos los hogares deben de estar enraizados en esta fuente de santidad. Así que una casa nueva hace referencia al tercer templo. O sea, nosotros estamos construyendo dentro de nosotros esta casa nueva. Así que para construir esto debemos de hacer cuidar nuestros intelectos y poner este parapleto en el techo. Así que no ir detrás de aquello que está más allá de nuestra capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque esto haría que se derramara sangre, le abriría la puerta al pecado. Entonces no tendríamos esa protección. Así que no sembrará tu viña con diversas especies de semilla. También nos dice que cada tipo de semilla toma la bendición de Dios de su propia fuente. Cuando son plantadas por separado, cada semilla trae las bendiciones de Dios en cantidades que vamos a poder manejar. Mezclar la semilla, esto invoca una sobreabundancia de bendición que genera demasiada luz, la cual no vamos a poder soportar. Las bendiciones de Dios solo son beneficiosas cuando son recibidas de manera mesurada, por porciones y sabiendo que cada bendición es de un tipo de semilla. Así que no, la persona no la puedes mezclar, ¿entiendes? Así que, ¿para qué? Para que no se extravíe cada persona. Así que cada una de las cuales poseen unas ramificaciones, cada alma se nutre específicamente de una raíz y cada persona lleva a cabo una misma. Ilumina en su raíz, cuando tú cumples una misma, ilumina en su raíz todo lo que el Padre ha dicho en su escritura, en las letras que están dentro de nuestra alma o de su alma, acercándolo a Dios. Cuando peca, produce un gran daño y las letras que están en nuestra alma alejándose de Dios, aquel que comete mucho pecado hace que todo esto asuma diferentes combinaciones, produciendo un alejamiento. ¿Entiendes? Así que aquel que mezcla la semilla, cruzando especies diferentes de animales o combinando lana con lino en una misma vestimenta, produce resistencia en contra del servicio. Sin embargo, le está permitido utilizar lana y lino si se colocan los sisí, que contienen el hilo de lana teñido de azul, el tejele, una prenda. Y también nos habla, no has de arar con buey y asno juntos. Esto representa los buenos pensamientos. Los animales ritualmente impuros representan los malos pensamientos. Así que no es posible arar en la vida con ambas clases de pensamiento. No podemos cruzar estos pensamientos, estos tipos de animales y ponerlos juntos, ni atarlos juntos para trabajar con ellos. ¿Entiendes? El buey, que representa a todos los animales puros, el asno a los animales impuros. Es decir, si vemos cuando Jacob volvió a la casa de Labán, le envió un mensaje a Saúl y le dijo, tengo bueyes y asnos, indicando que había subyugado ante Dios a todas las clases de animales, sus deseos materiales, incluso los permitidos. Así que el buey y el asno representan dos tipos de cosas que son malas. El buey y el asno alude a Esaú y a Ismael, que son los nombres genéricos para la fuerza del mal. Todo lo que se haga para mezclar las cosas, tales como cruzar animales de diferentes especies, hacer animales
de diferente trabajen juntos y toda la intención sea inclinada inicialmente puro. Deben de ser, ¿para qué? Porque le da la fuerza al otro lado. Así que cuando Jacob volvió a Labán, le envió a Esaú rebaños de animales y cada rebaño por separado. Así que cuando Jacob fue capaz de mantener todo en su propio lugar y no mezclar las cosas, ¿entiendes? Entonces la lana representa el atributo de la bondad, Ayesé. El lino representa el atributo del juicio, Gureba. Ambos son completamente opuestos y nunca pueden juntarse, excepto por un ser humano. Debido al que el ser humano tiene intelecto, tiene dar, que tiene la capacidad para unir lo opuesto. Aunque la persona tenga permitido coser con lana y lino juntos, no puede usar esta vestimenta, según la tradición. Se debe a que causa el pecado de Adán al comer del árbol, y todo este mundo contiene una mezcla de bien y de mal. Así que la vestimenta se juntan. Cuando los dos opuestos se juntan en una vestimenta que no es en ara de una misma, el otro lado se alimenta de esa ropa y el mal no es mitigado. Así que el Daal, que es el intelecto, formando a partir de la unión de la lana y el lino, se crea el Daal del otro lado, pero cuando dos opuestos se unen en una vestimenta, en ara de una misma, por ejemplo, cuando se colocan las prendas de los sisir, entonces se permite usar esto, pues el Daal formado por la unión de la lana y el lino nos va a dar un Daal sagrado. Así que la lana, que representa la bondad, la luz de Dios que ilumina, el lino, que representa la materia, la luz oculta de Dios. Así que uno puede utilizar vestimenta de lana o vestimenta de lino, pero no una vestimenta que contenga ambas clases. En este caso, la materia oscurece la luz e impide que ésta pueda brillar. Sin embargo, es posible combinar lana y lino para que poner los sisí que contienen esta prenda y son mezcla. La luz de la misma ilumina por sí misma y la materia no obstruye la luz. Así que las vestimentas se hicieron necesarias luego del pecado. Y después del pecado se hizo necesario fabricarlo. El hombre fue diseñado para beneficiarse de la luz de Dios de manera directa, pero a raíz del pecado le llegaron esta vestimenta y oculta dentro de ella está esta luz. Esas vestimentas están representadas por los querubines ubicados a la entrada del jardín del Edén, por donde el hombre de alguna manera debe de ahora pasar para retornar a la luz del Creador. Así que la lana, que hace referencia a esa gran luz, y el lino hace referencia a los juicios y la vestimenta. ¿Entiendes? Así que en estos efectos negativos del lino y de la lana y del lino y revelar la luz. Así que lana y lino son opuestos. La lana representa el nivel más elevado y el lino representa el nivel más bajo. También lo vemos cuando Caín y Abel cayeron, que llevaron sus primeras ofrendas. ¿Entiendes? Que Caín trajo semilla de lino, una ofrenda de magra, mientras que Abel llevó lana de oveja, una ofrenda respetable. ¿Entiendes? Entonces esto representa el poder de llevar hacia Dios incluso a los niveles más bajos, como lo hizo Caín. Así que la persona debe de trabajar para alcanzar y mantener la santidad interior de una casa con paredes que la proteja del pecado. Si baja la guardia, se verá transformado en un nivel de fuera donde existe el peligro. Lo vemos también como Bilaam siempre buscaba lo peor en cada persona y trató de sacar lo peor del pueblo. Intentó hacerle recordar a Dios que el pueblo había pecado seriamente con relación al becerro de oro. Pero Dios no ve las cosas de la misma manera como Bilaam la veía. Y cada vez que Bilaam y los de su calaña, por decirlo así, buscaban el mal para el pueblo, Dios buscaba el bien.
¿entiendes? Y le decía, no puedo, Bilam, recuérdense que decía, yo no puedo maldecirlo, ¿entiendes? Sino que utilizó las malas intenciones, Dios la utilizó para convertirla en buena, para transformarla, ¿entiendes? Transformar las maldiciones en bendiciones. Así que rectificar la rectificación para aquel que ha tenido una emisión en vano acerca de la gente a Dios, ¿entiendes? Puede reordenarse para formar la palabra valioso y traer almas valiosas de retorno a Dios. O sea, es una corrección. Y el pueblo estaba dividido en 3 campamentos. Tu campamento ha de ser santo, Coanín, Levita y los israelitas. Entonces aquí vemos Homa, Bina y Daar, que conforman una barrera en contra de la inmoralidad, para que la mente pueda alcanzar el carácter de un campamento santo. Y dice también de tus labios. Esto hace referencia a una promesa de dar caridad. Aquel que practica la caridad con generosidad da fuerza a la espiritualidad asociada con la boca, ¿entiendes? Entonces, podrás comer uva a tu gusto hasta saciarte, mas no la pondrá en tu canasto. Cuando la persona come más de lo que necesita, la comida en exceso le puede hacer daño. Recuérdense que los alimentos tienen su vitalidad de la persona que lo ingiere. Cuando uno consume alimentos para sustentarse, el alimento mismo es sustentado por la persona a la cual tiene que nutrir. Pero cuando uno come más de lo que necesita, la comida en exceso no tiene de dónde recibir vitalidad, dado que la persona no tiene necesidad de ella. Es como si la persona pusiera el exceso del alimento en una canasta. Entonces, podrás comer uva a tu gusto, pero no comer en exceso, mas no la pondrás en tu canasto, pues no tiene necesidad de ella. Así que cuando uno tome, también nos habla de una mujer casándose con ella. Se hablan de los ritos que están establecidos por los sabios, que ayudan que la pareja alcance un nivel de tikkun, de rectificación del pacto. Tikkun Javiri, la rectificación del pacto, que es el remedio para la inmoralidad. Entonces, cuando uno tome mujer casándose con ella, tomar, que hace referencia al dinero, es necesario ofrecerle a la mujer algo de valor monetario para que ella quede comprometida. ¿Entiendes? Así que el acto de compromiso, que es llamado santificación, se efectúa mediante tomar este procedimiento. Quien toma y reúne las almas para elevarla y santificarla ante Dios. La santificación se obtiene mediante el dinero. Es algo que lo estuvimos hablando en nuestro trabajo de Elul, que el dinero es una vasija que emite también luz. Al darle caridad al sadí, la persona puede ser tomada por el sadí y llevada hacia el ámbito de la santidad. La carta de divorcio, que habla de la separación, la mujer que se divorcia debe de recibir un documento por escrito. Y esto refleja la idea de que cuando la persona se aleja de Dios, se olvida de su Torah, se olvida de sus palabras, se olvida de que Dios aún está con ella. Y aunque de manera oculta Él está, entonces se le da el libro para hacerle recordar que pese a su alejamiento, Dios está ahí. Así que esto se explica para este tipo de personas. Nos habla, su primer marido no podrá volver a tomarla para que sea mujer suya después de haberse ella deshonrado. ¿Entiendes? El poder del documento escrito de divorcio proviene de la Torá. Aquí es un tema un poquito tedioso de hablarlo. ¿Por qué? Porque lo podemos mirar de una manera literal, pero también lo podemos mirar de esos intelectos individuales que están enraizados a su vez en un intelecto global. Cuando la pareja se une en matrimonio, ambos toman de los intelectos global, pero cuando se divorcia se separa tanto los niveles físicos como los intelectuales. Eso es algo
mucho más profundo. ¿Por qué? Porque los juntos tienen un gran intelecto global. Cuando se separan, no solamente físicamente, también los intelectos se separan. Entonces, lo que le corresponde a la mujer y lo que le corresponde al hombre. El intelecto global que representa, el marido representa el intelecto global frente a la esposa que representa el intelecto individual. La mujer vuelve a contraer matrimonio, se une a un intelecto individual totalmente diferente y puede tomar nuevamente el intelecto global. Dice, acuérdate de lo que hizo Dios tu Señor a Miriam. Aquí nos habla de las calumnias, como dañan la memoria, por lo cual debemos de recordar a Miriam esta importancia de todo lo que pasó con ella. Así que el alma de la persona es sinónimo de su riqueza y ambas provienen de la misma raíz. Si un individuo toma dinero prestado, hipoteca su alma al prestamista. Si el prestamista entra ahora en su casa para retirar la garantía del préstamo, está en efecto extrayéndolo de su ámbito el alma de la persona. Así que el prestamista debe de ser compasivo y debe quedarse fuera y dejar que quien tomó prestado saque él mismo la garantía que se le debe. A su vez, deberá de tratar de devolvérsela al día siguiente si éste la necesita. El prestamista recuerde que cada noche le devolvemos nuestra alma a Dios sin que Él venga a tomarla. Y pese a nuestros pecados, Dios nos la devuelve. ¿Entiende? Cada mañana. Esto es algo que hace alusión entre quien toma dinero prestado de una persona, como este prestamista, quien presta, se debe de mantener fuera. Así que en sus días le daré su salario y el sol no ha de ponerse sobre este poder. Así que esto no habla de la recompensa de la persona cuando cumple una misbó. Recuérdense que una vez lo hablamos, pero que estas misbó deben de ser hechas con buenas intenciones, no porque estemos esperando la recompensa. Cada día contiene su propio canal de abundancia. En su gran compasión, Dios nos aconseja pagarle al trabajador a tiempo y no retrasar su jornada para que pueda tener acceso al canal de la abundancia de ese día. Así que de manera similar, uno debe de reconocer y apreciar la oportunidad de cuidar nuestra alma cada día y pagarle los salarios que ella requiere. ¿Cuáles son esos salarios? El estudio de las escrituras, las plegarias, los mismos y las demás cosas. Así que si la persona se retrasa diciendo, hoy parece que no es un buen día para estudiar y hoy mi mente no puede concentrarse en las plegarias, dejará que el día pase sin poner ningún esfuerzo en el servicio. Entonces no va a poder tomar de los canales de la abundancia, porque dice que todo jornalero es digno de su salario. Así que el siervo representa el olvido y la pérdida de contacto con la libertad que está simbolizada por el mundo que viene. Así que debemos de asegurarnos de pagarle a tiempo, pues el pago le permite recordar el objetivo final, el mundo venidero. ¿Entiendes? Así que trabajar para alguien representa una cierta clase de servidumbre. Aquel que recibe su salario es ahora un hombre libre. Esto alude a lo que es el Shabbat, el día de descanso y libertad de las tareas. ¿Entiendes? Así que cumplir con esto mismo, pagarle el trabajo a tiempo, va a traer la santidad de Shabbat. ¿Por qué? Porque va a poder liberarse del trabajo, de la ira, de las frustraciones que nos dan los días de la semana. Porque recuérdense que a Adán se le dijo que con el sudor de su frente iba a comer. Así que la ley de pagar los salarios a tiempo se aplica a todas las personas, pobre o no. ¿Entiendes? Dios creó el mundo con el propósito de iluminar la belleza interior que hay en cada persona. Aquel que no puede generarse su propio sustento y que debe trabajar para los demás es considerado un hombre pobre, dado que no puede mantenerse por sí mismo. Su belleza interna está oculta, no brilla.
y la gente que lo rodea se ocupa de su bienestar, de sus actos de bondad, de amor y de caridad, extraerá ese brillo. Si no hay tales actos, su belleza interna permanece oculta. Así que todo esto se trata de pagar a tiempo y así se crean una atmósfera de tranquilidad, de amistad, de amor y de paz. ¿Entiendes? Y su alma a cada momento y cada día, en cada día va a poder estar en paz. Así que cuando da su dinero para caridad, el dinero es el alma, como se afirma, que significa literalmente, él eleva su alma por ello, para ganar dinero. Así que la persona debe primero sacrificar su alma, esforzándose y para alcanzarlo, pero más tarde va a tomar el dinero y lo entrega en aras de Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque decimos que sacrifica su alma, arriesga su vida para ganar el sustento. ¿Entiendes? Para separar del bien y del mal. ¿Entiendes? Para elevar las chispas de santidad que se encuentran hundidas en el ámbito del mal. Aquel que, aunque el trabajo no sea físicamente peligroso, representa un sacrificio a nivel espiritual. El alma y la riqueza vienen de la misma raíz. La riqueza es la seguridad de la persona. Sus paredes son protectoras, pero si la persona demuestra ira, quita esa pared protectora, al evitar la ira, uno protege tanto su riqueza como su alma. Ni tomarás en garantía la ropa de la viuda. El alma y la riqueza que provienen de la misma raíz. Cuando una mujer se casa con su marido, cubre sus necesidades y su riqueza, su alma, que es bien cuidada. Pero si la viuda carece de esta seguridad, si alguien toma una garantía de ella, es como si tomara su alma, pero no tiene protector. Por lo tanto, no se debe tomar garantía de la viuda. Bien. Así que Dios se tomó esa garantía, quedando viuda por el exilio, y la riqueza de la nación es tomada por otras naciones. Cuando cumplimos la misma de no tomar garantía de una viuda, Dios te muestra compasión y nos devuelve su garantía. Así que la integridad va a depender de nuestra fe y en su interpretación. Así que la santidad oculta corresponde en muchas formas al amén final, que va a asemejarse a una santidad revelada, tomar su sustento de esa santidad oculta que rodea este valor. Y mire qué cosa, habla del amén final cuando su valor es 40, que son los 40 días que estamos trabajando de rectificación. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para poder extraer y elevar esa chispa divina, sacarla tal vez, como diríamos, del exilio. Así que nosotros debemos de cada día elevarnos, y nos habla también del matrimonio del liberato, que es un acto de amor fraternal que rectifique el odio entre hermanos, demostrando por las primeras generaciones. ¿Entiendes? Cuando se habló de Caín que mató a Abel y Esaú trató de matar a Jacob. La rectificación del pecado de Adán que ordena las emociones opuestas. Si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe de venir en su ayuda. Así que esto ya no se usa en estos tiempos modernos, ¿entiendes? Pero antes estaba dentro de la Torá. Habla también de que si dos hombres pelean el uno con el otro, todo aquel que ve esto, se habla de la humildad aquí y aludiendo a la controversia y a las afrentas, ¿entiendes? A los insultos de lo que son objetos, a que lo lleve a ridiculizarse, a no responder, y como resultado de ese silencio,
va a hacerse una persona sabia. ¿Por qué? Porque el silencio es una cerca para la sabiduría. ¿Entiendes? Y nos habla de Amalek. Ya para finalizar, de estas prácticas con honestidad que aniquilan a Amalek. ¿Entiendes? Que lo que es la duda, la separación, porque nos dice, acuérdate de Amalek, de lo que hizo contigo. Así que intentar hacernos olvidar a Dios es lo que busca Amalek, pero siempre debemos de acordarnos de lo que Amalek quiere hacer para recordar esa constante batalla. ¿Por qué? Porque Amalek representa la duda, el olvido. Es un estímulo para recordar, o sea, necesitamos un estímulo para recordar a este enemigo. Así que no, aquel que no le teme a Dios y a su autoridad, será débil en su plegaria, haciendo un blanco fácil para Amalek. Por lo cual debemos recordarlo cada día de cómo él sale a nuestro encuentro para debilitarnos, ¿entiendes? Y cómo él quiere hacernos caer. Así que debemos de recolectar las chispas que están caídas y extraer a los espiritualmente débiles al encuentro con el Creador. Así que Amalek está asociado a un pacto corrompido que enfría a la persona de servirle a Dios. ¿Entiendes? Así que nos habla también de la circuncisión y Abraham fue el primero en hacerlo. Así que Amalek contaba los órganos circuncidados del pueblo que habían atrapado y lo arrojaban hacia arriba. ¿Entiendes? Amalek toma a la persona común y la arroja hacia arriba, haciendo que una persona incompetente se vuelva líder. Amalek representa el Malhú del otro lado, de aquellos que no le temen a Dios, la fuerza de la batalla. Pero cuando comienza la batalla, incluso aquellos que temen a Dios también se ven sujetos a este ataque. Y si la persona no le teme a Dios, Amalek puede entonces perseguirlo y capturarlo. ¿Entiendes? Entonces los débiles es difícil de acercarse a ellos, que son muy débiles en su servicio a Dios, utilizando solo la plegaria común. Ellos requieren de una plegaria de juicio, es decir, requieren de una plegaria de un sadí, que sea tan grande como para desafiar a Dios, pidiéndole que lo lleve hacia el campamento santo, pese a estar tan lejos de él. Así que Amalek atacó tanto física como espiritualmente al pueblo. Y Moisés era capaz de elevar los temores del pueblo hacia Dios. ¿Entiendes? Hay 7 clases de sabiduría: la matemática, la lógica, la retórica. Cada una de estas pueden llevar a la persona hacia Dios, pero también cada una de estas tiene un obstáculo que está asociado con Amalek para hacerlo caer. Entonces, porque Amalek representa a los filósofos y a los racionalistas que constantemente intentan alejar a las personas de Dios. Así que hay que mantenerse firme en nuestra fe para que podamos vencer a Amalek, para poder despertar esa fuerza de Dios en cada uno de nosotros, para que podamos entrar y tomar en realidad. Así que al final, quítese, ¿entiende? No hace el recuerdo de Amalek hacia la nación que fue vencida. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos en contacto? ¿De qué manera está conectado Amalek con el mes de Elul? ¿Entiendes? Sabemos que la palabra Amalek tiene el mismo valor numérico de esa fe, que es duda. Por lo tanto, Amalek se refiere a experimentar incertidumbre. Y solo al tener certeza absoluta en la luz del Creador podemos lograr una verdadera techubá. Entonces, esta es la conexión que tiene. O sea, que Quiteser, que nos habla cuando salga a la guerra, nos recuerda que estar siempre consciente de que estamos en una batalla constante con el lado negativo, que nuestra conciencia es el primer paso
y el más crucial para ganar esta guerra. Tenemos que tener una conciencia elevada para poder alcanzar todo esto. Así que en el mes de Luz estamos trabajando todo esto que nosotros necesitamos trabajar para esa lucha interna, esta paracha de Kitesel que nos dice cuando salga. Son estos 40 días que hemos salido a hacer un recorrido de nuestras acciones para hacer un verdadero techubá y arrepentimiento. Tengan todos un feliz Shabbat y que sea un Shabbat de grandes palabras y que puedan tener la fuerza para continuar este trabajo durante el mes de Luz. Shalom, bendiciones.